acerca de las parábolas de Jesús. Las parábolas de Jesús. Y este sería el mensaje número 2. Hace 8 días hablábamos de una introducción acerca de las parábolas y veíamos el porqué de las parábolas, y decíamos que por lo menos hay 2 significados generales en cuanto a las parábolas. Uno, el Señor lo da con el fin de esconder el reino de Dios a las personas incrédulas, a las personas que no quieren saber nada de Jesús, en tiempo de Jesús obviamente, y aplicado a nosotros también en esta época. Y les habla por parábolas para que viendo no vean y oyendo no puedan oír y no se salven. Y también el otro propósito es obviamente encontrar algunas verdades que a veces son duras, pero están ahí, y a través de las parábolas el Señor quiere enseñarnos a nosotros. Vamos a comenzar con la parábola de Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Y vamos a leer versículos 1, Mateo capítulo 13, versículo 1, donde dice así la escritura: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola Jesús la interpretó. Así que vamos a ir al mismo Mateo 13, pero versículos 18, donde tenemos la interpretación, así que no necesitamos más interpretación que la que Jesús ya le dio. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En esta parábola, hermanos, y siempre vamos a procurar encontrar una verdad. No es que vamos a tratar de sacarle, como dicen por ahí, cada detalle a cada palabra o a cada situación. No, la parábola nos va a enseñar una verdad. Decíamos que la parábola significa poner al lado, algo que se pone al lado con el fin de observar y hacer una comparación. Jesús está comparando las parábolas con el reino de Dios, y eso es lo que vamos a ver. Esta parábola del sembrador podríamos decir que nos habla acerca del efecto que produce la palabra de Dios en el corazón de las personas. Ese sería el tema general. El efecto que produce la palabra de Dios en el corazón de las personas. Y de entrada, como vemos 4 terrenos, entonces vemos que la palabra de Dios o el evangelio al ser predicado va a llegar, todas las personas por lo menos representan 4 tipos de terrenos. Tenemos que decir de antemano que los 3 primeros representan el corazón del hombre impío, maldadoso, un corazón pecador, depravado, que está en rebeldía contra Dios. De diferentes maneras, como lo vamos a ver. Jesús nos muestra corazón como el camino, corazón como la piedra y corazón como los espinos. Pero igual esos corazones representan la incredulidad de las personas, de aquellos que no son salvos,
Y el último, la buena tierra, representa el corazón de una persona regenerada. Solamente la persona regenerada, como lo vamos a ver, puede dar fruto para Dios. Entonces se nos presentan 4 terrenos, pero hay que dejar claro lo siguiente, y es que claramente Jesús compara acá la palabra de Dios con la semilla. Él dice, la semilla es la palabra de Dios o el evangelio. Y cada terreno con el corazón de los hombres como aquellos receptores de la palabra. El terreno, según Jesucristo, es el corazón del hombre. También tenemos que entender que el sembrador acá no es Jesucristo, sino que es cualquier predicador, y la semilla es el evangelio. Entonces el sembrador es cualquier predicador que lleva la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, dejando eso claro, podemos entrar a mirar ahora sí los 4 terrenos. El efecto que produce la palabra de Dios en el corazón. Esa es la enseñanza general del sembrador, la parábola del sembrador. ¿Cuál es la enseñanza general? El efecto que produce la palabra de Dios en el corazón de los oyentes. Hay 4 efectos. El primero es la tierra como el camino. Y entonces Jesucristo nos dice aquí en Mateo capítulo 13, versículo 3, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, y aquí comienza, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y entonces, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Para nosotros de pronto es un poco no tan fácil llegar a esta comprensión del terreno, pero para el tiempo de Jesús era muy fácil, porque la gran mayoría de estas personas eran agricultores, y ellos eran expertos en la siembra. Pero entonces el sembrador, obviamente todo campesino abona la tierra, y cuando ellos llevan la semilla, ellos la tiran, la van tirando, pero obviamente por muy precavidos que sean, va a haber un momento donde esa semilla que van tirando va a caer en el camino. El camino son senderos que de pronto han hecho para pasar, es decir, para ir a un sembrado. Obviamente las personas no entran por cualquier lado, sino que ellos han hecho un caminito, un sendero, y dicen que se hace camino al andar. Entonces, siempre, en todas las fincas, en todos los campos, donde quiera que uno va, siempre encuentra caminos, son senderos. Es decir, la gente acostumbra a pasar por la misma, hasta que hace el sendero. Y ese sendero se pone duro. Entonces, al lado del sendero, obviamente, uno puede hacer, y arar la tierra y todo. Entonces, cuando el sembrador la tira, fácilmente cae en el sendero también. Y entonces Jesús ya había mirado, obviamente, y él sabía que esa semilla que caía en el sendero, por el terreno ser duro, no iba a penetrar, sino que las aves venían y se la comían facilito. También el sembrador tiene obviamente el arado allá, pero cuando ellos van tirando la semilla, ellos no alcanzan a percibir que hay otra parte donde yo no sé qué tan grueso, digamos así más o menos. De pronto hay terrenos donde es rocoso por abajo, pero por encima hay una tierrita, y entonces se ve, y ahí caen también, esos serían los de la piedra. Entonces la semilla cae ahí y ella inmediatamente comienza a echar para abajo, pero como no tiene más raíz, ella rapidito sale por el sol y la lluvia. Y también cuando él va tirando, obviamente, la semilla, pues va a llegar a un momento, a un lugar donde ese pedazo solamente va a producir maleza, rastrojo, maleza, se llama espinos, y ahí ellos saben que cuando va a crecer la semilla o va a tratar de salir, no va a poder porque se va a ahogar. Y obviamente la gran mayoría se encuentra en una tierra fértil, y es el sembrador, es lo que quiere, va a tratar de encontrar fruto. ¿Y qué podemos decir? El sembrador sabe que aunque tiene un terreno grande, no todo el terreno va a dar lo mismo. De pronto a este lado va a encontrar una mata, supermata, totalmente llena, ¿verdad? Hablemos de trigo en ese caso, o de cebada, que era lo que ellos cultivaban mucho allá, muy grande, ¿no? Y así que produjo al 100. Pero encuentran otra que está menos, ¿verdad? Y produjo al 60. Encuentran otra que de pronto está más flaquita, pero produjo al 30. Entonces el terreno va a tener una variedad, y eso está bien. Que produzca, yo leía algo que decían que en esa época
lo más, digamos, malo, o por lo menos que ya comenzaba a decir que era bueno, era a partir del 10. Es decir, cuando ya en un sembrado daba del 10 para abajo, se consideraba un terreno malo. Pero ya cuando comenzaba a dar, es decir, ellos sembraban la semilla y daban al 10, entonces sembraban 1 y daban al 10, entonces ya era un terreno bueno. Y ahora Jesús pone, dice el 30, 30 es bueno. Jesús pone 60, mucho mejor, y Jesús pone un 100. Eso es, ya 100 es lo máximo, es decir, ya es la corona de una cosecha. Entonces, en ese sentido es que Jesús ahora aplica lo natural, esa es la parábola del sembrador, y él va a decir ahora, lo voy a aplicar a la palabra. Así como se veía el sembrador tirando la semilla, entonces dice, bueno, el sembrador sí es Jesucristo, pero tipifica a cualquier persona que lleva la semilla, y la semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios. Entonces es un evangelista, una persona que conoce el Evangelio, conociendo la palabra de Dios, el Evangelio, va por todo lugar y lleva la semilla en su mano, que es el Evangelio, lo lleva, y cuando dice que lo tira a todo lado, es que le predica a todas las personas. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer, a predicarle el Evangelio a todas las personas, independientemente, hermanos, de si nosotros conocemos el terreno o no. Entonces es muy importante. Ahora, algo que hay que dejar claro antes de entrar a mirar estos puntos acá, es que acá el Señor en ningún momento va a levantar al sembrador o a decir que la cosecha depende del sembrador. El sembrador aquí no tiene nada que ver. No importa el sembrador, hermano, no importa el pastor, el maestro, el evangelista que usted oiga, eso es irrelevante. Lo otro también que aquí no se va a exaltar, o por lo menos no se presenta, es la semilla. Es decir, el Evangelio, la palabra de Dios. No importa quién lleve la palabra de Dios, la semilla es la misma. Y no importa dónde caiga la semilla, es la misma, así que no va a hablar de la semilla. El punto que va a hablar acá, y es lo relevante de esta parábola, es el terreno, dónde cae la semilla y qué tipo de fruto va a dar. A eso es que se refiere. La parábola del sembrador no exalta ni al sembrador ni la semilla, sino que quiere hablar acerca del terreno, es decir, del corazón de las personas, cómo reaccionan las personas frente a la predicación de la palabra, frente a la predicación del Evangelio, que el mismo Jesús dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, cuando la palabra se predica, no importa el predicador, no importa la semilla, es decir, no importa qué texto lleve, qué versículo lleve, eso es lo de menos. ¿Cuál es la actitud de esa persona cuando va a recibir la palabra? Número 1, la tierra como el camino. Ya dije y lo rectifico, son senderos, el camino son senderos endurecidos. Han pasado muchas personas por ahí, como un corazón que no ha sido tratado por Dios, es decir, está completamente pecaminoso. Allí quedaban las semillas para ser pisadas por los hombres o para ser tragadas por las aves. Eso es lo único que servía, era para ser hollado por los hombres o para ser tragadas por las aves, que cuando Jesús le da la interpretación, dice que las aves, sobre todo en Lucas, y lo vamos a ver ahora, dice que se refiere a Satanás. Ya teniendo claro eso, entonces vamos a ver cuál es la aplicación que le da a esa primera parte. Bueno, este terreno representa el corazón impermeable a la palabra de Dios. Un corazón que es impermeable a la palabra de Dios, es decir, no permite por nada que la palabra de Dios entre. Y pueden ser personas que están dentro de una iglesia, se sientan aún en las bancas, pero su corazón no permite que la palabra de Dios entre a su corazón para producir obviamente un cambio, porque el propósito del Evangelio es salvar a las personas, pero si el Evangelio no entra a ese corazón, no van a poder ser salvos. Miren lo que dice Lucas 8:12, que vamos a estar mirando a Lucas, capítulo 8, versículo 12, dice, y los de junto al camino son los que oyen. Escuchen, ellos oyen la palabra. Por eso digo que pueden estar aún dentro de las iglesias, porque ellos oyen la palabra. Oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Cuando una persona tiene su corazón endurecido,
El evangelio le va a llegar a esa persona, pero no puede profundizar porque su corazón está endurecido por el pecado. Y entonces Satanás, antes de que entre, Satanás dice que le quita esa palabra, y el fin de quitarle la palabra es para que no crean y se salven. Así que Satanás está trabajando ahí. Entonces en Mateo habíamos dicho que ellos, el punto con ellos es que no entienden. Miren lo que dice el versículo 19: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Ven? Versículos 19, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, pero oiga, él la está oyendo, pero no la entiende. Viene el malo, Lucas dice que es hasta el diablo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, esto es triste porque ¿por qué Satanás puede arrebatar la palabra de una persona para que no entre? Porque el corazón está endurecido. Entonces aquí no podemos ni culpar ni siquiera al diablo. El diablo va a trabajar en un corazón que está endurecido para que la palabra no le entre. Y predicamos el evangelio y usted le habla a su familiar, le habla a su vecino, y él, no, ellos siempre van a rechazar, no, y le van a poner una cantidad de peros, excusas por aquí y por allá, porque el diablo está quitando eso. ¿Pero por qué? Porque el culpable es esa persona que tiene un corazón endurecido. Ahora la Biblia registra esos corazones endurecidos. Hechos 7:51, cuando están asesinando a Esteban, porque Esteban está hablando de Jesucristo y les está diciendo pues que ustedes mataron a Jesús. El 7:51 dice: duros de servir, note cómo lo llama, duros de cerviz e incircuncisos de corazón. Su corazón no es circuncidado. Incircuncisos de corazón y de oídas. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y en Hebreos 3:12, para que el que lo está notando, Hebreos 3:12 dice: mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es decir, es una advertencia. Recuerden que Hebreo le está hablando a la iglesia y le está dando una advertencia. Le dice: ojalá no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad, porque el corazón malo de incredulidad, ¿qué es lo que hace? Se aparta del Dios vivo. Ahora, miremos cómo Satanás trabaja en 2 Corintios 4. Este texto a mí siempre me ha impresionado. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3 y 4. 2 Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, el evangelio no ha penetrado el corazón, está encubierto, no ha sido dado a conocer, no ha sido revelado. Entre quienes, entre los que se pierden está encubierto. Versículo 4. En los cuales, o sea, entre los que se pierden, el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, cuando dice que la palabra a la semilla cayó en el camino, y dijimos que sirve solo para ser pisado por los hombres o para ser tragado por las aves, tipifica ese corazón tan duro que no puede penetrar. Ahora la pregunta es: ¿qué lo ha endurecido? Y si ya sabemos que es un camino, podemos pensar entonces que han transitado por ahí muchas personas, lo convirtieron duro. Entonces, las personas, desde que nacen, se exponen a este mundo, se exponen a todo lo que trae, a la filosofía y a la psicología de este mundo. Y el evangelio de hoy día está permeado por este mundo. Yo le decía a mi esposa que es impresionante ver hoy día muchos muchachos que se están levantando dentro de las iglesias, hijos de creyentes, llamémoslo así. Cuando ellos van a la iglesia desde niños, lo primero que van a ver allá es un grupo de alabanza, y va a ver a los cantantes mechudos, con aretes,
con tatuajes por toda parte. Es decir, ellos ven allá y ven el mundo. Ven allá la iglesia y ven el mundo. Y dicen, no hay diferencia. Entonces, como no hay diferencia, uno se pregunta, ¿y por qué las iglesias han permitido que la misma situación del mundo esté dentro de la iglesia? Porque el mundo hace rato está dentro de lo que se llama hoy día la iglesia. Entonces, cuando ellos ven eso y se levantan así, su corazón ha sido permeado, se ha endurecido, y cuando viene a predicarles el evangelio verdadero, ya lo rechazan. Porque ellos dicen, no, no sea fanático, este es el cristianismo, este es el evangelio. Terrible. Entonces, son conceptos y filosofías extrabíblicos que están llegando a las personas, que han endurecido el corazón de las personas. Entonces, eso es impactante lo de este terreno, porque cuando el evangelio va a llegar, encuentra todo tipo de corazón endurecido por todo tipo de conceptos de las personas. Y Dios es el único que puede quebrantar ese corazón. Y si no lo hace es porque, y es duro esto, pero es porque no hay propósito para salvar a esa persona. Pero eso no indica entonces que la persona no es responsable. Ella es responsable de su corazón endurecido, porque no hace nada para salir de ahí. Luego tenemos la segunda, que es la tierra como pedregales. Y vamos a ir otra vez a Mateo, capítulo 13, versículos 5 y 6, donde nos habla de ese corazón así. Dice, 5 parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces note lo que está pasando acá. Parte cayó en pedregales, pero parece ser que esas piedras tenían una capa. Entonces dice cayó, y como no había mucha profundidad, dice que entonces no alcanzó a echar la raíz, pero como es una semilla, entonces por eso fue que brotó rápido. Es decir, cuando hay buena tierra, entonces la semilla cae, pero la semilla comienza a echar raíz, es decir, ella echa hacia abajo primero, y cuando coge muy buena raíz, ahora sí brota. Con el pedregal es que ella va a echar hacia abajo, y como no encuentra más para profundizar, entonces ¿qué es lo que hace ella? Todo lo que hace es que ella hace que brote rapidito, entonces nace rapidito. Y al nacer rapidito, tiene un problema. Como nació muy rápido y es muy tierna, sale el sol, con el calor del sol, y como es piedra debajo, entonces hace que el calor del sol y la piedra que se calienta, dice que hace que la raíz se queme, y entonces la matica se seca y se murió. Eso es rapidito. Ahora, ¿cómo lo interpretó Jesucristo? Versículos 20, 21. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Mire que todos oyen la palabra, no tienen excusa. Dice que él es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y esto es impresionante. Él oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, no tiene profundidad, sino que es de corta duración. Es decir, su gozo por la palabra es corto. ¿Hasta dónde? Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este corazón tampoco es regenerado. Este corazón es muy engañoso. Y en este corazón hay muchas personas dentro de la iglesia que son así. Y yo sí que me he encontrado con ese tipo de personas, y espero que si alguien que me está mirando tiene ese corazón así, más le vale que se arrepienta de verdad. Entonces es esa persona, usted los conoce, los ha visto. ¿Qué mensaje, pastor? Uy, me llevó. ¿Qué hago yo? Ya quiere. Aún hasta le piden cita a uno para que los adelante, porque él quiere aprender, porque quiere saber más. O sea, son los que quieren en un mes, en 2 meses saber toda la Biblia, o en un año conocer 10 años de teología que de pronto llevo yo. Quiero que me lo den 1 año, pastor, yo quiero correr, yo quiero avanzar. Hermano, y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque los hemos visto
avanzar y uno como que quisiera creer, sabe que yo ya casi ya no creo, y cuando de repente uno ve que, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba la espuma, la alaraca? ¿Dónde estaba la euforia? También yo lo puedo comparar con personas. Y si aquí en esta iglesia hay personas así, bueno, vamos a arrepentirnos. Que cuando hay algo, un proyecto o algo para la iglesia, pastor, aquí estoy, lo que usted está diciendo es impresionante, Tuluá es una obra que vamos a apoyar, cuente conmigo, pastor. Arrancó y después, ¿dónde están? Tuluá. Se perdieron. Gente emotiva, gente que coge la visión en el momento, digámoslo así, o el proyecto, y dice, aquí estoy yo, como dijo Jesús, pero no pueden evaluar si tienen la capacidad para terminar el proyecto. Es decir, el asunto no es comenzar. Muchos arrancan, muchos comienzan. Yo fui uno. Yo vine a terminar el bachillerato y ¿sabe por qué? Yo hice 3 intentos para terminar mi bachillerato. Y siempre llegaba allá y cuando iba a presentar los exámenes nunca los presentaba. Pero cuando me di cuenta que mi hija ni se iba a graduar, iba a recibir yo dije, esta vez sí no me va a dejar. ¿Y sabe por qué lo hice? Por puro orgullo. Y hasta que lo terminé y le gané a ella. Un año antes de que ella se graduara me gradué del bachillerato. Pero yo hice intento porque yo normalmente hice hasta tercero nomás, porque en esa época llamábamos octavo. Llegué ahí y no seguí. Ya después me casé y ya no hice nada. Pero después ya casado con mi esposa, yo me emocionaba y arrancaba. Y cuando ya iba a llegar allá algo me detenía y ya, dejaba. A los 5 años, 6 años volvía y arrancó, yo tengo que terminarlo, volvía, arrancaba y llegaba allá y algo me detenía. Y mi esposa sabe, y la verdad fue porque antes de que Angie se graduara, fue como en el 2005, 2006 que me gradué. Bueno, pues lo terminé, gracias a Dios. Pero yo me acuerdo, yo era así, empezaba proyectos y los dejaba botados. Más o menos esa es la idea que está diciendo acá. Las personas que son como el pedregal, no tienen profundidad y comienzan y esto es terrible porque está viendo uno lo secular, pero es que aquí con el evangelio llegan a la iglesia y vamos a la iglesia y para las que sea y estamos ahí, yo no sé, esa euforia les dura 1 mes, 2 meses, a algunos les alcanza a durar 1 añito, un poco más, pero de repente, ¿qué pasó? No me hable, no quiero saber nada. Esa persona no es cristiana, esa persona no es creyente. La Biblia claramente registra. Lucas 8:13, vamos a ver qué nos dice. Lucas capítulo 8, estoy mirando a Lucas, pero se me da el tiempo. Lucas 8:13 dice, los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo, no sabemos cuánto, pero dice que creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Yo escuchaba a un pastor que decía lo siguiente, son esos que están dentro de la iglesia y vienen y Señor, yo vengo a pedirte esto, lo otro, tú me vas a bendecir y le dan, cuando de repente ven que el milagro no les funciona o no les sale lo que ellos estaban esperando, ¿y por qué pasó? No, yo quería que Dios me arreglara el negocio, yo digo es peor, yo quería que Dios me sanara a la suegra y se me murió, pero cualquier cosa así por el estilo. Dice entonces, ¿qué estaban buscando realmente? Ellos no eran sinceros con Dios, no había una vida espiritual, ellos estaban buscando otras cosas y hay una decepción allí. Ahora, la verdadera fe es la que persevera hasta el fin. Hebreos 3:14, vamos a mirar un momentico porque es muy clave aquí. Hebreos 3:14
Dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Ese es el punto. Y entonces la perseverancia es, y primera de Juan 2:19, que usted lo conoce, dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Es decir, Juan dice, pero salieron para que nos diéramos cuenta que no todos son de nosotros. Jesucristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, no es como comenzamos, no es la euforia del principio, es cómo vamos a terminar. Por eso yo les he dicho a ustedes, y me sostengo en eso, que el creyente verdadero cada día va a crecer un poquito más. Cada día se va a enamorar más de Jesús. Cada día es más como Cristo. Cada día antes quiere más. Pero aquellas personas que arrancan y después ya comienzan a alejarse poco a poco, ya dejan de venir a la iglesia, dejan de venir a los cultos, ya no se quieren conectar por Zoom para ver el WhatsApp, los programas. Es decir, ya comienzan a aflojar. Uno dice, pero ¿qué está pasando aquí? Yo me asusto, ¿verdad? Cuando alguien comienza a aflojar. Porque arrancó bien y uno lo ve bien, pero luego comienza a aflojar. Yo me asusto, porque caen fácilmente en este terreno de la piedra. No tienen profundidad, por eso no pueden perseverar. Cuando viene el problema, cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, se desinflan como un globo y ya no quieren saber más del Señor. Número 3, toca correr. La tierra como los espinos, versículo 7, otra vez entonces vamos a Mateo capítulo 13, versículo 7, nos dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Es un suelo infestado de malas hierbas. Hermanos, allí no se da fruto bueno, allí todo lo que se dan son puros espinos. Allí la semilla que cae no puede crecer porque es ahogada. ¿Cuál es la aplicación que le dio el Señor? Versículo 22, Mateo 13, 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, igual que todos, oye la palabra. ¿Pero qué pasó? Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí habla de dos cosas: el afán de este siglo, y luego dice el engaño de las riquezas. No dice la riqueza, sino el engaño de las riquezas. Ahora vamos a ver cómo lo plantea Lucas, porque yo estoy mirando a Lucas, que nos ayuda, Lucas 8, 14, porque él creo que dice algo más. Lucas 8, 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, por las riquezas y por los placeres de la vida, y no llevan fruto. Afanes, riquezas, placeres de la vida. Es decir, reciben la palabra, pero por eso dice que cayó entre espinos. Los espinos dice que crecen paralelo, pero ellos se encargan de ahogar. Entonces son personas que reciben la palabra y quizás como los otros, con gozo puede ser, pero al mismo tiempo que reciben la palabra, ellos están muy afanados por las cosas de este mundo, ellos están muy preocupados por hacer dinero, ellos están muy preocupados por sus deleites. Y entonces ahí viene la palabra de Dios en Primera de Juan, que está anotando 2, 15 al 17. Voy a leerlo. Primera de Juan, muy conocido, pero es bueno que lo miremos porque tiene que ver con eso. Primera de Juan 2, 15. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo. Note, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es impresionante. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora mire lo que dice, porque todo lo que hay en el mundo, y está muy parecido, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El evangelista Juan lo dejó claro. Juan mismo nos hablaba en los evangelios también que Jesús dijo: nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es más, el mundo nos va a aborrecer. Pero hay personas que dicen que son cristianos, pero están inmersos en el mundo, es decir, se deleitan en el mundo, su principal ansiedad son las riquezas, las preocupaciones, es decir, todas estas cosas de alguna manera desplazan la palabra de Dios, se ocupan en esas cosas y no tanto en la palabra de Dios. Ahora, Santiago es más cruel, porque vamos a mirarlo, Santiago 4:4, ahí antecitos, Santiago es más fuerte, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, esto es tan impactante, esto es tan impresionante, que lo que el Señor está diciendo es: las personas que están aún dentro de una iglesia, que reciben la palabra, pero su corazón es tan depravado, tan malo, que es como el terreno de los espinos, son aquellos, aparentemente, mire, y uno los puede ver, aparentemente aman la palabra, aparentemente reciben la palabra, ellos van al culto, ellos cantan canciones cristianas y todo, pero ¿qué pasa? Pero al mismo tiempo aman los placeres de la vida, al mismo tiempo se preocupan por las riquezas de este mundo, al mismo tiempo se dejan llevar por los afanes de la vida. Es decir, cuando tienen que tomar una decisión por las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, se prefieren quedar allá. ¿Y por qué no vino al culto? Porque estoy allá. ¿Y por qué esto? Porque estoy allá. ¿Y por qué no puedo dar para la obra? Porque es que estoy atendiendo allá. El dinero que debí llevar a la iglesia lo estoy llevando allá, a mis propios problemas, a mis propias ocupaciones, a mis propias ansiedades, a mis propios negocios. El tiempo que yo debí dedicarle al Señor para la iglesia, lo estoy dedicando a mi familia, lo estoy dedicando a atender a mis conocidos, lo estoy dedicando a atender a mis problemas, a mis cosas. Es decir, está ocupado en este mundo. Ama el mundo, no ama las cosas de Dios. Entonces la pregunta ¿es un cristiano? No, no es regenerado. Yo sé que esto es duro, pero eso es lo que la Biblia está planteando acá. Y la última, que es la buena tierra, versículos 8 y 9, otra vez Mateo capítulo 13, versículos 8 y 9. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, ¿quién va a oír la palabra? Solo el que tiene oídos para oír. El que tiene oídos para oír, es decir, un oído circuncidado. Ahora, ¿cuál fue la interpretación que le dio el Señor? Aquí, cuando vemos esta parte, lo que podemos decir es que esta es una tierra fértil, donde la semilla ha entrado, donde la semilla ha penetrado, se ha desarrollado a tal punto que ya puede dar fruto. Ese es el terreno que el Señor está planteando acá. El terreno preparado es distinto a los demás, y este terreno es imposible que no dé fruto. Es decir, el cuarto terreno de la buena tierra da fruto sí o sí. O sea, es imposible que no dé fruto. Por eso el Señor dijo al 30, al 60 y al 100 por uno, porque es que en ese terreno es imposible que no dé fruto. O sea, los demás no van a dar fruto. Los demás es imposible que den fruto. Es imposible que dé fruto el del camino, es imposible que dé fruto el de la piedra, es imposible que dé fruto el de los espinos, no va a dar fruto. Pero en cambio en la buena tierra es imposible que no dé fruto, él sí va a dar fruto, sí o sí da fruto. Ahora, este corazón da fruto, y da fruto de Dios. No es el fruto porque ahora es el fruto de la semilla. La semilla es el Evangelio, es la palabra de Dios. En los demás terrenos no pudo germinar, no pudo dar fruto la semilla, por el corazón. Pero este corazón que ha sido tratado por Dios, que ya está abonado, entonces cuando la semilla, que es el Evangelio, da fruto, pero no es el fruto del terreno, sino que es el fruto de Dios. Es decir, ese corazón lo que hace es permitir que la semilla de Dios se desarrolle,
Y ese corazón es el que permite que el fruto de Dios salga, porque el fruto no lo da el corazón, el fruto lo da la semilla. La cosecha no la da la tierra. Si a la tierra, por muy buena que sea, no se le siembra la semilla, no va a dar fruto. Entonces, el fruto es de Dios, es la semilla que fue sembrada. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es tirar la semilla. Caramba, yo digo, de 4 personas que evangelice, una tiene que dar fruto, ¿sí o no? Más o menos es la idea. Por lo menos una. Está bien, encontremos caminos, está bien, encontremos piedra, encontremos espino, pero vamos a encontrar en algún momento un terreno que está abonado ya y que va a dar el fruto de Dios. Lucas 8:15, que nos dice. Lucas 8:15 dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno, por eso aquí hablamos de un corazón regenerado, un corazón que ha sido cambiado por Dios. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Note la expresión, retienen la palabra oída. ¿Qué fue lo que no hicieron los otros corazones? No la pudieron retener. El corazón del camino, ¿qué le pasó? Se la comieron las aves, no la pudo retener. El corazón como la piedra, ¿qué pasó? Aunque parecía que sí, se murió, no dio nada. El corazón de los espinos, ¿qué pasó? Fue ahogada. Y el corazón de acá dice que él sí pudo retener la palabra, es decir, su corazón estaba tan preparado que la palabra la pudo retener al punto de que cuando germinó, dio fruto. Ahora entendemos por qué Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver qué nos dice Juan 8:31, porque esto es clave. Jesús lo dijo, Juan 8. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él. No a todos los judíos, sino a los judíos que habían creído en él. ¿Qué dijo? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A los judíos que habían creído, el Señor le dice: bueno, yo no me confío de que han creído. ¿Cómo yo sé que ustedes verdaderamente han creído? Si ustedes permanecen en mi palabra. Entonces, el corazón bueno, tratado por Dios, que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, la característica que tiene es que permanece en la palabra, no la va a negociar. Y al permanecer en la palabra, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdadera libertad? Ahí está. No es echar fuera demonios, no es sanidad del alma herida, no es consejerías. ¿Cómo un verdadero hijo de Dios va a cambiar ese mal corazón que es egoísta, mentiroso, engañador, rencoroso, falto de perdón? ¿Cómo lo va a hacer? La única manera es, si ha creído verdaderamente, entonces la palabra de Dios va a permanecer en él. Y esa palabra de Dios que permanece en él lo va a llevar a que conozca la verdad, y esa verdad es la que lo va a hacer libre. No es una imposición, es un fruto. Y lo repito aquí muchas veces, que estamos hablando de Hebreos, le he dicho eso hasta la saciedad. El cristianismo no es forzado. Cuando yo hablo con alguna persona que veo que no tiene cambios, obviamente yo me enojo porque digo: si es un creyente debería demostrar. Entonces uno dice: bueno, ¿dónde está? Pero a la larga yo entiendo que si no muestras, porque no tiene. Y si no tienes, porque tenemos que terminar, no es. Yo sé que estoy muy duro, alguien me va a decir: ¿cómo así? Revises entonces. Es decir, si yo no puedo actuar acorde a lo que la Biblia me dice que permanece en mí, yo no puedo actuar acorde a lo que la Biblia me dice, tendré que revisarme, porque entonces yo no soy buena tierra. Solamente la buena tierra va a recibir la palabra va a permanecer, y esa palabra va a dar fruto. Miren lo que dice, bueno, antes de ahí, no vamos a ir allá, pero Gálatas 5, 22, 23, que usted lo conoce, se asemeja al fruto del Espíritu.
Gálatas 5, 22 y 23. Es parte del fruto que se da. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, ese es el fruto del Espíritu. Ese es el fruto de un corazón. Pero miren lo que dice Jesús acá. Y es para ya mirar la última parte que dice que producirá al 30, al 60 y al 100 por uno. Es decir, esto es muy importante porque entonces lo que quiere decir es que el Señor no le va a exigir a todos lo mismo. El corazón de la buena tierra, todos no van a producir lo mismo. Las cantidades no van a ser iguales, pero sí son cantidades proporcionales. Y eso es lo que el Señor quiere mostrar. Juan capítulo 15. Evangelio de Juan capítulo 15. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál es la característica del corazón de la buena tierra? Además de que oye la palabra, la entiende, persevera en la palabra, dice que da fruto. No sé si es Mateo o Lucas que dice que da fruto con perseverancia, o es Marcos, no sé. Porque esta parábola está en Mateo, Marcos y Lucas. Pero él no quise dar fruto con perseverancia, es decir, permanece dando fruto. No es que dio fruto hoy. Hay muchos cristianos que dicen, ay, yo me acuerdo cuando yo hacía. No es cuando yo hacía, es que estoy haciendo ahora. ¿Y hasta cuándo? Hasta que vaya a la presencia del Señor. El fruto debe continuar. Pero note aquí tan tremendo, Jesucristo dijo, todo pámpano que en mí, o sea, es que está ligado a Cristo, que está en Cristo, pero que en mí no lleva fruto, dice que el Padre lo va a quitar. Toda persona que dice que es cristiana, pero no lleva fruto, va a ser quitado, va a ser cortado. Y luego dice, pero todo aquel que lleva fruto, y aquí habla del Padre porque dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Hermanos, ¿qué está haciendo Dios con nosotros en la iglesia? Limpiándonos. ¿Para qué? Para que llevemos más fruto. Yo pensé que me estaba limpiando para bendecirme. Es parte de la bendición. La iglesia existe para ser purificados con la misma palabra, para que llevemos más fruto. El Padre nos limpia para llevar más fruto. Ahora, el versículo 8, Juan 15, versículo 8. Mire lo que dice, en esto es glorificado mi Padre. Queremos glorificar a Dios, ¿verdad? Queremos que la gloria sea para Dios. Vamos a ver entonces. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿cuánto fruto? Mucho. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es decir, ¿cómo ustedes pueden decir que son mis discípulos? Porque van a llevar mucho fruto y de esta manera mi Padre será glorificado. Ya aprendimos algo entonces. ¿Cómo yo glorifico a Dios? Porque la idea es que yo viva para la gloria de Dios. ¿Cuándo yo vivo para la gloria de Dios? Cuando llevo mucho fruto. ¿Y cómo puedo llevar fruto yo? Cuando el Padre me está tratando, me está limpiando por medio de la palabra. Cada vez que Él me limpia y me purifica por medio de la palabra, entonces me habilita para yo llevar más fruto. Pero si yo no puedo obedecer la palabra, si yo no puedo cumplir algunos mandamientos y tengo problemas, no voy a ser limpio y entonces me voy a estancar. Además de que yo no doy fruto, soy un estorbo para que los demás den fruto. Versículo 16, Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, aunque le habla a los discípulos, entramos ahí nosotros. Yo no elegí a Jesús, los discípulos no eligieron a Jesús. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Jesús claramente dice, mire, ustedes están aquí porque yo los elegí. Y hoy diría lo mismo, nosotros hacemos parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, porque Él nos eligió. No, usted no lo eligió, yo no lo elegí, Él nos eligió, amén, Él me eligió. Ahora, ¿para qué me eligió? ¿Para ser salvo y ya? ¿Para qué me eligió? ¿Para llevarme a la gloria? Yo puedo pararme como veíamos ahora y decir, ay, el Señor me amó desde antes, el Señor me predestinó desde antes, y me llamó y me justificó y me va a glorificar, y me quedo ahí. No, espérese un momentico. Porque este texto, mire lo que dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto. El Señor nos ha colocado, ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto.
¿Para qué nos puso? Para llevar fruto. Para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto ¿qué? Permanezca. Vuestro fruto permanezca. ¿Para qué? Para que todo lo que pedireis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, el corazón de la buena tierra, además de que es un corazón regenerado, que es la única manera de poder él recibir la palabra, no es un corazón duro, sino que él puede recibir la palabra y esa palabra entra como una semilla y ella puede germinar de tal manera que cuando ya ella comienza a brotar, va a dar un fruto para la gloria de Dios, va a permanecer dando fruto. Y se conoce porque Él va a seguir dando fruto y cada vez da más fruto. Puede ser que lo que el Señor dijo, y es interesante, puede ser que nosotros lleguemos a descubrir que estamos dando al 30. Y puede ser que el Señor quiere ahora que pase al 60. Y puede ser que ahora quiere que pase al 100. Hay quienes dicen que unos dan 30, otros 60, otros 100. Puede ser, pero ¿por qué no pensamos que comenzamos dando 10, 20, 30, 40, 50 y vamos avanzando? Y que la meta es llegar a 100, que no nos estanquemos. Lo cierto es que solamente este terreno o este corazón, como la tierra buena, es el único corazón regenerado de la parábola del sembrador. Entonces lo que el Señor está diciendo es, cuando el Evangelio se predica, cuando la palabra de Dios es predicada, vamos a encontrarnos 4 tipos de terrenos que son como el camino. Aún pueden estar dentro de la iglesia, pero nunca van a pasar, siempre van a la iglesia. Es impresionante, pero yo ayer que lo oraba y le decía, Señor, a mí me dan ganas de coger aquí, en esta iglesia, muy bien poquitos que somos, pero me dan ganas de coger y enfrentar a unos cuantos aquí, y decirle, bueno, usted o se va a definir o se va. Porque es que ya me da piedra, ¿verdad? Personas que vienen aquí a escuchar la palabra de Dios siguen siendo los mismos. Tiene que pasar algo. Y yo sé que por eso muchos se han ido cuando uno comienza a apretar. Pero es que si no pasa nada es porque es como el camino. Y si es como el camino, ¿para qué perdemos el tiempo? Y otros fácilmente pueden ser entonces como la piedra, se les ve emotivos. A veces sí, pero otra vez no. Y luego como que sí, y otra vez no. Es que el asunto ni siquiera es aquí con nosotros. El asunto es qué va a pasar en la eternidad. Y otros como los espinos, sí, recibiendo la palabra, pero en la misma medida que reciben la palabra, están recibiendo las cosas del mundo. Yo no los voy a engañar, hermanos. Jesús no nos engaña, la Biblia no nos engaña. El corazón regenerado de una persona verdaderamente salva es la de la buena tierra. Va a producir fruto. Y es el fruto de Dios que preparó el terreno con la misma palabra, lo abonó hasta que llegó el momento donde produjo fruto. Y entonces alguien me va a decir, no, la tierra entonces no es culpable. Sí es culpable. Yo lo único que puedo decir, y me gustaría terminar con ese, 2 de Corintios, capítulo 4, habíamos visto el versículo 3, pero leamos ahora el 6. 2 de Corintios, déjeme, yo le leo todo esto desde el 3. 2 de Corintios 4, 3 para terminar. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento a los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Mire el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Y lo que aquí está diciendo el apóstol Pablo es, muchos tienen un corazón tan malo que Satanás le roba la semilla, pero hay otros a los cuales Dios les trató el corazón y les resplandeció. Siendo un corazón oscuro, lleno de tinieblas, la luz vino del evangelio y resplandeció nuestro corazón, lo iluminó para que nosotros ahora pudiéramos resplandecer para la gloria de Dios. Una obra de Él.
Entonces, yo estoy hoy aquí, usted está aquí y está seguro de la salvación, una obra de Él. Si tenemos el corazón nuevo, bueno, es una obra de Él. Pero entonces, el que no tiene el corazón bueno y que sabe que no está ahí, debe arrepentirse, debe creer, porque esa es la responsabilidad. Y nosotros que tenemos el corazón bueno, limpio, que Dios nos dio por su gracia, entonces seguir permitiendo que la palabra siga obrando en nosotros, que la semilla siga llegando, seguimos creciendo, porque el proceso continúa perfeccionándonos, purificándonos, con el fin de llevar más fruto, de tal manera que glorifique a Dios. Amén. Amén. Esa es la vida del cristiano. Vamos a orar. Amado Dios.